Fue en un instante cargado de rabia contenida y celos acumulados durante años cuando todo dejó de ser silencio. No fue un discurso preparado ni una confesión calculada. Fue un quiebre emocional, de esos que nacen cuando el dolor ya no cabe en el pecho y la verdad empuja con fuerza para salir. La esposa de Mario Pineda, con la voz temblorosa y el corazón agotado, decidió hablar. Decidió decir lo que durante mucho tiempo había callado por miedo, por vergüenza, por amor, y también por la esperanza ingenua de que algún día todo cambiaría. Durante años sostuvo una imagen que no le pertenecía. Ante los demás fue la mujer fuerte, la compañera leal, la que siempre estaba ahí sin hacer preguntas incómodas. Pero por dentro llevaba una batalla constante entre lo que sentía y lo que fingía no ver. Cada mirada esquiva, cada llamada a deshoras, cada ausencia sin explicación se iban sumando como pequeñas grietas en un matrimonio que, desde fuera, parecía estable, pero que por dentro se desmoronaba lentamente. Cuando finalmente rompió el silencio, no lo hizo desde el rencor puro, sino desde el cansancio profundo de quien ha amado demasiado. Confesó que las infidelidades no fueron un error aislado ni un rumor malintencionado. Fueron muchas, 4 mujeres ocultas, 4 historias paralelas que ella intuía, pero que Mario siempre negó con una facilidad que, con el tiempo, resultó más hiriente que la traición misma. Negar, minimizar, hacerse la víctima. Ese patrón se repitió una y otra vez hasta erosionar por completo la confianza. Ella contó que hubo noches enteras sin dormir, imaginando escenarios que no quería creer. Días en los que se miraba al espejo y se preguntaba en qué momento dejó de ser suficiente, aunque en el fondo sabía que el problema no era ella. Hablar de 4 mujeres no fue fácil. Cada nombre representaba una herida distinta. No eran solo engaños físicos, eran promesas rotas, planes truncados, palabras que ya no tenían peso. Ella explicó que en más de una ocasión pensó en renunciar a todo, al matrimonio, a la casa, a la vida que había construido con tanto esfuerzo. Hubo momentos en los que hizo maletas en silencio, solo para volver a guardarlas por miedo a empezar de cero, por miedo a decepcionar a la familia, por miedo a aceptar que el amor no siempre es suficiente. La rabia apareció cuando comprendió que no se trataba de un desliz, sino de una conducta repetida. Los celos no nacieron de la inseguridad, sino de la certeza de que compartía a su esposo con otras mujeres mientras ella luchaba sola por mantener una relación que ya estaba fracturada. Y aún así, siguió intentando. Siguió creyendo en disculpas que llegaban tarde y en promesas que nunca se cumplían. En su confesión también habló del desgaste emocional, de cómo el cuerpo empieza a somatizar lo que el alma no puede expresar. Dolores de cabeza constantes, ansiedad, una tristeza que se volvía rutina. Sonreír en público mientras por dentro se sentía rota. Ese doble papel la estaba destruyendo lentamente, pero nadie parecía notarlo. Porque el dolor silencioso suele ser el más invisible. Ella explicó que hubo intentos de diálogo, conversaciones incómodas que terminaban en discusiones sin solución. Cada vez que reclamaba, él se cerraba, negaba, cambiaba la historia o la hacía sentir culpable por dudar. Esa manipulación emocional fue, según sus palabras, una de las partes más crueles del matrimonio. No solo la engañaron, también la hicieron dudar de su propia percepción. El momento de hablar llegó casi sin aviso. Fue una mezcla de ira, tristeza y hartazgo. Ya no podía seguir protegiendo una verdad que la estaba consumiendo. Al confesar, no buscaba venganza ni lástima. Buscaba liberarse, quitar de sus hombros el peso de una historia que había cargado sola durante demasiado tiempo. Reconoció que amar a Mario fue real, profundo y sincero. Por eso dolió tanto. Porque la traición siempre hiere más cuando viene de alguien a quien le entregaste tu confianza completa. Ella no se presentó como una víctima perfecta, sino como una mujer humana, con errores, con dudas, con contradicciones, pero también con límites que finalmente decidió respetar. Al decir que quiso renunciar en varias ocasiones, dejó claro que no fue una decisión impulsiva. Fue un pensamiento recurrente, una salida que parecía cada vez más necesaria para sobrevivir emocionalmente. Quedarse ya no era sinónimo de luchar por amor, sino de abandonarse a sí misma. Y esa fue la revelación más dura, entender que, al soportar tanto, se estaba perdiendo. Su voz, cargada de emoción, reflejaba años de silencio acumulado. No habló con odio, sino con una tristeza serena, de esas que aparecen cuando ya se ha llorado demasiado. Cada palabra estaba impregnada de verdad, de experiencias vividas en la intimidad de un hogar donde la soledad era más fuerte que la compañía. Esta confesión no solo expuso las infidelidades, también puso sobre la mesa una realidad que muchas mujeres viven en silencio. El miedo a irse, la esperanza de que el otro cambie, la presión social, aguanta un poco más. Ella decidió romper con todo eso.
Decidió hablar aunque doliera, aunque incomodara, aunque cambiara para siempre la imagen pública de su matrimonio. Al final, su testimonio no fue solo una denuncia emocional, fue un acto de valentía. Porque decir la verdad cuando se ha vivido tanto engaño es una forma de recuperar la dignidad. Y aunque el amor se haya desgastado entre mentiras y traiciones, su voz firme dejó claro que el silencio ya no era una opción. Así, en medio de rabia, celos y una profunda decepción, la esposa de Mario Pineda transformó su dolor en palabras. Palabras que no buscan justificar, sino explicar. Palabras que nacen del cansancio de amar a alguien que nunca dejó de mentir. Palabras que, por primera vez, la pusieron a ella en primer lugar. Después de su triste final, el silencio que quedó fue distinto. Ya no era ese silencio tenso lleno de sospechas y preguntas sin respuesta, sino uno más profundo, más frío, que se instaló en la casa y en el corazón de su esposa y de sus hijos. La ausencia de Mario Pineda no solo dejó un vacío físico, dejó una herida emocional que todavía sangra. Nada prepara a una familia para una pérdida así, y mucho menos cuando esa pérdida llega cargada de verdades dolorosas que nunca se imaginaron vivir. Ella lo dice con la voz quebrada, con una tristeza que no se puede fingir, nunca pensó que él sería capaz de traicionarla de esa manera. Nunca pensó que las mentiras serían tan profundas, tan constantes, tan fáciles para él. Porque una cosa es enfrentar problemas de pareja, discusiones, diferencias, y otra muy distinta es descubrir que la persona con la que compartiste tu vida llevaba una doble, o incluso triple, realidad. Eso es lo que más la conmociona ahora, incluso más que la ausencia, la sensación de haber vivido junto a alguien que no conocía del todo. Después de su partida, los recuerdos llegan sin permiso. Momentos felices mezclados con escenas que ahora cobran otro significado. Palabras que en su momento parecían sinceras y que hoy suenan vacías. Promesas que nunca se cumplieron. Y eso duele de una forma distinta, porque ya no hay posibilidad de preguntar, de reclamar, de exigir explicaciones. Cada uno lo vive a su manera. Algunos se encierran, otros preguntan, otros guardan una rabia que no saben cómo expresar. Para ellos, Mario no solo fue un esposo infiel, fue su padre. Y esa contradicción es difícil de procesar, amar a alguien y al mismo tiempo sentirse decepcionado por lo que hizo. La madre intenta ser fuerte por ellos, pero hay noches en las que la tristeza la supera y llora en silencio para no quebrarse frente a sus hijos. La tragedia la ha dejado conmocionada, no solo por la pérdida, sino por todo lo que salió a la luz después. Porque cuando alguien se va, muchas verdades aparecen tarde, cuando ya no hay manera de enfrentarlas cara a cara. Ella se pregunta una y otra vez en qué momento empezó todo, en qué instante su matrimonio dejó de ser real para convertirse en una mentira sostenida por costumbre y miedo. Hay culpa, aunque no debería haberla. Culpa por no haberse ido antes, por haber creído, por haber perdonado tantas veces. Culpa por pensar que tal vez, si hubiera tomado otra decisión, el final habría sido distinto. Son pensamientos inevitables cuando el duelo se mezcla con la traición. No es un duelo limpio, es un duelo confuso, lleno de emociones contradictorias. A veces siente tristeza profunda, otras veces enojo, otras una sensación de vacío imposible de explicar. Extraña al hombre que creyó conocer, no al que ahora sabe que existía. Extraña los buenos momentos, las risas, los proyectos que nunca se concretaron. Pero al mismo tiempo le duele aceptar que muchas de esas memorias estaban construidas sobre mentiras. La conmoción no es solo emocional, también es mental. La mente no deja de repasar escenas, señales ignoradas, intuiciones que fueron calladas. Y aunque ahora entiende muchas cosas, ese entendimiento no trae paz inmediata. Al contrario, abre nuevas heridas que necesitan tiempo para sanar. Hoy, su tristeza no es solo por la muerte, es por la desilusión. Por la traición de alguien en quien confió su vida. Por la familia que intentó proteger incluso cuando estaba rota por dentro. Por sus hijos, que ahora deben reconstruir la imagen de su padre con una verdad que duele. Aún así, en medio del dolor, ella sabe que tiene que seguir. No porque sea fácil, sino porque no hay otra opción. Sus hijos la necesitan, ella misma se necesita, y aunque la tragedia la haya dejado marcada, también le ha enseñado una lección dura pero clara: el silencio nunca protege, solo prolonga el sufrimiento. Hoy habla desde la tristeza, desde el duelo, desde la conmoción. No para atacar, no para justificar, sino para liberar lo que durante tanto tiempo guardó. Porque callar ya no es posible. Porque el dolor compartido pesa un poco menos. Y porque, aunque el final haya sido triste, su historia y la de sus hijos aún continúa, incluso entre lágrimas. Mario Pineda fue un hombre cuya vida estuvo marcada por contrastes profundos.
momentos de aparente estabilidad y éxito, enfrentados a conflictos personales que, con el paso del tiempo, terminaron por quebrar su entorno familiar y emocional. Su historia, vista hoy desde la distancia y el dolor que dejó, es la de alguien que no supo o no pudo enfrentar sus propias contradicciones, y cuyas decisiones tuvieron consecuencias irreversibles para quienes más cerca estuvieron de él. Vida personal. En el ámbito personal, Mario fue esposo y padre. Para quienes lo conocieron de cerca, siempre existieron dos versiones de él. Por un lado, el hombre cercano, carismático, capaz de mostrarse atento y protector con su familia. Por otro, una faceta más oscura y silenciosa, marcada por evasiones, ausencias y comportamientos que con el tiempo generaron profundas heridas en su matrimonio. Su relación con su esposa comenzó con ilusión y proyectos compartidos. Como muchas parejas, construyeron una vida basada en expectativas de estabilidad y confianza. Sin embargo, con los años, esa confianza empezó a deteriorarse. Según el testimonio posterior de su esposa, el matrimonio estuvo marcado por reiteradas infidelidades, negaciones constantes y una dinámica emocional desgastante. Mario habría llevado una doble vida, manteniendo relaciones ocultas mientras en casa sostenía una imagen que no coincidía con la realidad. Este conflicto no solo afectó a la pareja, sino también al entorno familiar. La tensión, los reclamos y el silencio se volvieron parte de la rutina diaria. A pesar de los intentos por mantener la familia unida, el daño emocional ya estaba hecho. Su esposa confesó más adelante que hubo múltiples momentos en los que pensó en renunciar al matrimonio, pero el miedo, la esperanza de un cambio y el deseo de proteger a sus hijos la llevaron a permanecer más tiempo del que su bienestar emocional permitía. Como padre, Mario dejó recuerdos complejos. Para sus hijos fue una figura de amor y presencia en algunos momentos, pero también de ausencia y confusión en otros. Tras su partida, ellos se enfrentaron a una verdad difícil: aprender a reconciliar la imagen del padre que amaron con la de un hombre que cometió errores profundos. Conflictos internos y caída emocional. Con el paso del tiempo, Mario fue acumulando tensiones internas que nunca resolvió de manera sana. Las mentiras sostenidas durante años, la presión de mantener apariencias y los conflictos familiares terminaron por aislarlo emocionalmente. Personas cercanas señalaron que se volvió más hermético, más distante, como si cargara un peso que no sabía cómo soltar. Este aislamiento emocional suele ser una señal silenciosa de un deterioro más profundo. La incapacidad de enfrentar las consecuencias de sus actos, sumada a la ruptura progresiva de los lazos familiares, lo fue empujando hacia un estado de soledad cada vez mayor. Aunque desde fuera muchas cosas parecían normales, por dentro su mundo ya estaba fracturado. Triste final. El final de Mario Pineda fue doloroso y dejó a su familia completamente conmocionada. Su partida no solo significó la pérdida de un esposo y un padre, sino también el cierre abrupto de una historia llena de asuntos pendientes, palabras no dichas y verdades que salieron a la luz demasiado tarde. Para su esposa, el duelo fue doble. A la tristeza de la pérdida se sumó la desilusión de comprender que gran parte de su vida estuvo construida sobre mentiras. Nunca pensé que me iba a traicionar de esa manera, nunca pensé que me diga mentiras, expresó con profundo dolor. La tragedia la dejó emocionalmente paralizada, enfrentando recuerdos que hoy tienen un significado distinto. Sus hijos, por su parte, quedaron marcados por una ausencia difícil de explicar. Crecer con el peso de un final triste y una verdad compleja no es sencillo. Ellos heredaron no solo el recuerdo de su padre, sino también el impacto de una historia familiar rota. Reflexión final. La biografía de Mario Pineda no es solo la historia de un hombre, sino el reflejo de cómo las decisiones personales pueden afectar de manera irreversible a quienes nos rodean. Su vida deja una enseñanza dura: el silencio, la negación y la falta de responsabilidad emocional terminan pasando factura. Su triste final no borra los momentos vividos, pero sí obliga a mirarlos con honestidad. Hoy, su historia permanece como un testimonio de amor mal cuidado, de verdades ocultas y de un desenlace que nadie imaginó, pero que marcó para siempre a su familia. Esperemos que dejes tu like.